Y vamos a el tema de hoy, que son las técnicas de estudio, ¿ya? Para comenzar, nosotros somos el grupo 5, estamos formados por Milagros Fuentes, Franklin Brito, Fernanda Pineda y mi persona, Andrea Morales. Ahora sí, para comenzar vamos a ver un pequeño video sobre lo que son las técnicas de estudio. Bienvenidos y bienvenidas a la Caja Psicológica. Técnicas de estudio. ¿Por qué funcionan? Entendemos las técnicas de estudio como una herramienta eficaz para poder facilitar el aprendizaje, con aspectos tan importantes tales como memorización, comprensión y rendimiento académico en general. Dichos aspectos, en realidad, son métodos los cuales incluyen factores tanto auditivos como visuales, y algo tan vital como la escritura, la cual nos servirá para evidenciar nuestro objetivo final, aprender a estudiar de una forma más eficaz. En las técnicas de estudio vamos a encontrar aspectos y actividades muy interesantes que nos ayudarán sin duda a aprender a estructurar nuestro estudio. Hablamos de mapas conceptuales, realizar esquemas, saber identificar las ideas que más nos interesen. En definitiva, aprender de forma práctica y eficaz a aprender a estudiar mejor. Cuando hablamos de escritura, es evidente que la palabra misma lo dice, y es que mediante ella vamos a poder clasificar y ubicar conceptos en lugares diversos, por ejemplo, con flechas, lo que claramente aporta un contenido visual. No obstante, existen muchos métodos como el subrayado, que por cierto es muy característico en el tema que tocamos, ya que promueve aún más la lectura y la retroalimentación de conceptos. Si buscamos algo con las técnicas de estudio es el éxito en el aprendizaje. A continuación vamos a ver algunas técnicas. Subrayado. Es un método rápido y efectivo. Aporta al texto evaluación y atención. Denota importancia al texto que queremos prestar más atención, lo cual lo promueve. Notas marginales. Se entienden como frases, notas o palabras en sentido clave. Estos se realizan cuando ejercitamos lectura rápida. Dicha nota se efectúa en el mismo texto. Esquema conceptual de contenidos. Es una herramienta eficaz. Además, favorece nuestra comprensión. Se entiende como un esquema para ayudar en la síntesis en el caso de un texto. Apuntes. Sin duda, promueve nuestra atención. Nos sirve especialmente para repasar. Síntesis. Antes nombrada, en esquema conceptual, se entiende como un método bastante práctico. Es una técnica rápida y se realiza con palabras propias. Fichaje. Se realiza una recolección y almacenaje de fichas, tal como su nombre nos muestra. Cada ficha contiene datos de aspecto variable, siendo todos referidos al mismo tema. Para las técnicas de estudio, estas u otras que podamos encontrar, se requiere paciencia, constancia y sobre todo ganas de aprender. Las técnicas o métodos empleados pueden ser variables, pero el objetivo que persiguen es el mismo: promover al estudiante las herramientas que le permitan conseguir una mayor capacidad para estudiar. Y como dijo el filósofo griego Platón, todo lo que se llama estudiar y aprender no es otra cosa que recordar. Ya, listo. Ahora sí. Bueno, nuestro objetivo como grupo es enseñar las diferentes técnicas de aprendizaje a estudiantes de 17 a 20 años que estén próximos a entrar a la universidad, que por medio de esta conferencia trataremos las siguientes técnicas: práctica espaciada, intercalado, mapas mentales y método Pomodoro. Lograremos que los estudiantes conozcan las técnicas de estudio en un lapso de 1 hora y media más o menos. Espérenme 2 segundos.
en 1 hora y media a través de una explicación visual, aplicando un test para verificar si la información llegó de manera correcta a los estudiantes. Ahora sí, la introducción. Buenas tardes, estimados compañeros participantes. Las técnicas de estudio. ¿Qué son las técnicas de estudio? Las técnicas de estudio son estrategias y métodos que se utilizan para mejorar el proceso de aprendizaje, facilitando la comprensión, retención y aplicación de conocimientos. Estas técnicas permiten variar en función del material que se estudie, las preferencias individuales del estudiante y el contexto del aprendizaje. El objetivo principal de las técnicas de estudio es optimizar el tiempo y el esfuerzo invertido en el aprendizaje, haciendo que este proceso sea eficaz y menos estresante. Buenas tardes con todos los presentes, pues yo les voy a platicar un poquito sobre la primera técnica, que es la práctica espaciada. Antes de nada, voy a mencionar sobre un poquito el video. Nos mencionan prácticamente los beneficios que tiene el aprender una técnica de estudio. Hay diversas técnicas de estudio que nosotros podemos incluir hacia nosotros como estudiantes para que se nos facilite más el aprendizaje, ¿no? Y tener un buen rendimiento académico. Entonces, la práctica espacial es una de ellas. Primeramente, ¿qué nos menciona? Sobre quién inició esta técnica de estudio. Nos menciona que la técnica de estudio fue descubierta o aplicada por es un psicólogo, Hermann Ebbinghaus. ¿Sí? Él fue pues, un psicólogo alemán y pionero de la investigación cuantitativa de la memoria, y él fue quien identificó esta técnica del espaciado. Ahora, ¿qué es la técnica del espaciado? Nos menciona que esta técnica de estudio facilita al estudiante al momento de entender o aprender sobre un tema, ya sea que vamos a exponer, ya sea que vamos a rendir un examen. Entonces, esta técnica le da tiempo a sus mentes para establecer conexiones entre las ideas y los conceptos, de modo que puedan desarrollar el conocimiento y recordarlo fácilmente más adelante. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, uno cuando va a estudiar, se propone un tiempo limitado, ¿sí? Para aprender sobre el tema específico, el tema que nosotros debemos de entender, aprender, pues para nosotros realizar ya sea un examen o una exposición, como lo mencioné anteriormente. Entonces, lo que mayormente hacemos es estudiar corrido. O sea, si por ejemplo aplicamos 2 horas de estudio, las 2 horas son corridas. Entonces, aquí es el problema y por la cual nosotros olvidamos y solemos olvidar lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Entonces, lo que menciona esta técnica, en resumen, es que nosotros debemos tener un tiempo prolongado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si son 2 horas, cumplimos las 2 horas de estudio, pero en esas 2 horas vamos a hacer un intercalado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si estudiamos media hora, 30 minutos, dejamos pasar unos 10 a 15 minutos de reposo, volvemos a leer lo que ya hemos aprendido para no olvidarnos y continuamos con lo que falta de aprender, ¿no? Entonces, esto es algo súper importante que nos menciona pues, esta técnica, ya que nuestro cerebro, cuando casi ha olvidado algo, le cuesta más recordar la información. Entonces, eso es lo que yo le menciono, ¿no? Entonces, el aprendizaje espaciado ejercita el cerebro de nosotros como estudiantes para que cada vez que volvamos a repasar el material podamos entenderlo, y eso va como construyendo en sí lo que nosotros debemos de entender sobre el tema, ¿no? Porque una cosa es entender y otra cosa es aprender. Bien, ahora, continuamos con lo que viene siendo el cómo vamos a utilizarlo. Sí, muy bien. Cuando yo puse 3 formas de que podemos aplicar esta técnica de estudio, ¿no? Porque hay más. Una de ellas dice que planifiquemos sesiones de revisión breves y frecuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que las sesiones de estudio breves y frecuentes pueden ser mejores que las largas y pocas frecuentes. Entonces, esto es lo que yo mencioné antes, ¿no? Nosotros debemos tener un tiempo mínimo, tampoco que vamos a tener tanto, ¿no? 4 o 5 horas de estudio, eso es mucho. Entonces, nuestro cerebro, nuestras neuronas se esfuerzan demasiado y eso hace que prácticamente bloquee la información que ya hemos leído o aprendido. Entonces, por eso es muy importante focalizarnos en revisiones breves sobre temas que ya hemos aprendido y los temas que vamos a aprender próximamente. Ahora, por segundo, dice crear resúmenes y listas de verificación. Durante cada sesión de estudio, crees ver resúmenes
y lista. Claro, nosotros también debemos tomar apuntes sobre lo que nosotros vamos aprendiendo, porque si, por ejemplo, hay un texto largo, yo qué sé, cualquier tema, por ejemplo, calentamiento global, no vamos aprendiendo al pie de la letra. Entonces, vamos sacando aparte, en una hoja aparte, lo que viene siendo eh, pocos, un resumen corto sobre lo más importante. Entonces, eso lo vamos entendiendo y es la forma más eficiente de aprender. Y por último, nos dice que revisemos primero el material antiguo, y esto también lo que mencioné antes. Debemos revisar el material que nosotros ya hemos aprendido anteriormente. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos, aprendemos, entendimos ya el tema que leímos, y de una vamos a repasar lo que pues, nos falta, ¿no? Entonces, esto es lo que hace, bloquea y esto no nos permite recordar lo que ya hemos aprendido. Entonces, antes de leer un nuevo tema, debemos recordar lo que ya hemos leído. Eso es lo que nos menciona aquí, dice mientras estudia la información de la clase más reciente, asegúrate de volver a estudiar la información anterior para mantenerla fresca, ¿no? Entonces, espero que pueda haberme entendido. Si tienen algún tipo de preguntas sobre esta práctica de estudio, pues pregúntenme, ¿no? Si tienen una duda, ya que vamos a pasar con otras técnicas que va a realizar nuestra compañera. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces seguimos con el segundo técnica de estudio que va a ser nuestra compañera. Buenas tardes con todos. Bueno, les voy a hablar sobre una estrategia de estudio muy efectiva, la intercalación de temas. En lugar de estudiar un solo tema por mucho tiempo, se alternan diferentes temas en una misma sesión. ¿Por qué es útil realizar este tipo de técnica? Primero, mejora la retención a largo plazo. También desarrolla habilidades como la flexibilidad cognitiva y la resolución de problemas. Además, que hace el estudio más dinámico y menos monótono. No estaríamos aburriéndonos ni estresándonos con el mismo tema, sino variaríamos la información y los aprendizajes también. ¿Cómo podemos implementarlo? Primero tenemos que planificar un horario que combine varios temas en cada sesión, que no solo nos especifiquemos en uno, sino que variemos la cantidad, así podemos retener bastante información y que esto sea más divertido para nosotros y para nuestro cerebro también. Complementamos con revisiones espaciadas en días posteriores. No centrarnos solo en un solo día, sino si revisamos hoy, mañana volvemos a darlos una repasada y al día siguiente lo que nos faltaría de información de aprenderlos. Y también para finalizar tenemos que hacernos autoevaluaciones para detectar qué necesitamos reforzar. Las autoevaluaciones son muy sencillas ya que nosotros ponemos la información y nos preguntamos a nosotros mismos qué es lo que nos falta y con eso podemos los días posteriores o entre descansos ponernos a repasar la información restante. De esta manera podemos complementar un estudio que esto se tenga más de los temas con la información completa y que nos vaya mejor en los exámenes o en cualquier prueba, además de que la información nos sirve para nosotros. A continuación, la siguiente técnica. Buenas tardes. El tercer punto de técnicas de estudio son los mapas mentales. ¿Qué es un mapa mental? El mapa mental es una técnica de estudio basada en una memoria gráfica. Representa de manera esquemática y visual el contenido e información con el objetivo de retenerlo con mayor facilidad. Su creador fue Tony Buzan, experto en mnemotécnica y memoria. De hecho, él mismo publicó muchos libros relacionados con este concepto. Cómo crear mapas mentales. Utiliza al máximo su capacidad de la mente en mapas mentales para la empresa. El mapa mental permite expresar, organizar, representar la información de forma lógica y creativa, cartografiando las reflexiones sobre un tema. Unas ideas pueden generar a otras y se puede ver cómo se conectan y se relacionan siguiendo una estructura radial a partir de un núcleo. Se utilizan líneas, palabras, símbolos, imágenes, colores para ilustrar conceptos sencillos y lógicos. Permiten convertir largas listas de datos en diafragmas fáciles de memorizar, perfectamente organizados, que funcionan de forma totalmente natural del mismo modo que el cerebro humano. Ya, correcto. Ya.
Para elaborar los mapas mentales necesitamos utilizar palabras claves. La idea principal se centra en el centro, remarcado y con secundarias a su alrededor. Se dibuja una imagen en el centro. Se utilizan líneas para unirlas. Estas líneas no son interrumpidas por proposiciones, al contrario que los mapas conceptuales. Establece relaciones. Las imágenes tienen protagonismo importante a la hora de representar conceptos o ideas. Es bien útil para representar una lluvia de ideas, por ejemplo, un trabajo en grupo. A continuación, mi compañera. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el método Pomodoro. ¿Sabían que Pomodoro significa tomate en italiano? La solución para gestionar nuestro tiempo y para estudiar mejor son los tomates. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es la técnica del pomodoro? La técnica del pomodoro fue creada en 1980 por el entonces estudiante Francesco Cirillo, ¿ya? Que tenía muchas dificultades para concentrarse y estudiar. Entonces, sintiéndose totalmente abrumado, tomó un reto que fue comprometerse a estudiar 10 minutos, centrándose solamente en una tarea. Entusiasmado por este reto que él mismo se impuso, buscó en la cocina un temporizador con forma de tomate y puso para él un tiempo. Y así nació la técnica del pomodoro. Aunque Cirilo escribió 130 páginas, yo les voy a hablar más o menos de cómo funciona en un resumido tiempo, ¿ya? Primero, debes hacer una lista de trabajos o sobre las tareas o temas que quieras estudiar y buscar un temporizador, ¿ya? Que va a durar 25 minutos. A estos lapsos de tiempos le vamos a llamar pomodoros, ¿ya? Cuando termines tu sesión, tacha un pomodoro, registra 5 minutos de descanso y otra vez vuelve a repetir lo mismo durante 4 pomodoros, es decir, cuatro, eh, 4 lapsos de 25 minutos y un descanso de 5 minutos por cada pomodoro. Cuando hayas terminado tan solo de 15 a media hora. Ahora, ¿de qué nos sirve el método Pomodoro? Este nos ayuda a desglosar proyectos complejos. Si una tarea requiere mucho tiempo, podemos desglosarlo en 4 pomodoros y hacer el proyecto en pasos pequeños. 2. Tareas pequeñas siempre van juntas. Es decir, que si una tarea no cumple con el lapso de tiempo de 25 minutos, que es de un pomodoro, podemos hacer 2 tareas juntas e ir tachándolas en la línea. 3. Una vez estableces un pomodoro, trabaja hasta que el temporizador suene. Ya, los pomodoros son una unidad de tiempo invisible que no se pueden romper, y mucho menos por distracciones como responder mensajes, emails o chats. Ya. En caso de que exista una interrupción inevitable, tómate un descanso y vuelve a empezar otra vez un nuevo pomodoro. ¿Ya? Cirilo recomienda registrar todo este tipo de interrupciones para tratar de prevenirlas la próxima vez y que no se interrumpan estos pomodoros. Ahora, ¿qué hace esta técnica tan eficaz? Hace que las tareas grandes se hagan simples. Combate las distracciones. Si alguna vez te han interrumpido cuando estabas en medio de una tarea, sabes lo difícil que puede ser recuperar la concentración. Cobra conciencia de tu tiempo, a dónde se dirige tu tiempo. Durante 25 minutos dedícate a realizar una tarea y durante 5 descansa. Ahora sí, consejos rápidos para hacer tus pomodoros. Planifica tus días con anticipación, ¿ya? Dedícate 25 minutos a realizar las tareas durante 4 pomodoros y luego tómate un descanso de unos 15 minutos. Eso sería todo. Ahora sí, con respecto a la técnica de Pomodoro. Para
marco de salud mental y física de los estudiantes. Un enfoque equilibrado como la intercalación mejora la retención de información y también reduce el estrés. Técnicas como la práctica espaciada, los mapas mentales y el método Pomodoro optimizan el tiempo y refuerzan el aprendizaje. Mantener una buena rutina de estudio no solo mejora el rendimiento, sino que también fomenta el bienestar, la motivación y también realiza una experiencia educativa más saludable para todos nosotros. Muchas gracias. Ya, listo. Entonces quisiéramos pedir a los presentes si nos pueden decir cuál fue la técnica que más les llamó la atención y por qué, antes de tomar el pequeño test que tenemos previsto. ¿Alguien? Mm. Sí, a mí me gustó bastante la técnica Pomodoro, me parece bastante interesante. Igual la técnica de los tomates, se me hizo la más, como que la que más serviría también para el mundo profesional, porque es dividir un problema grande en varios problemas pequeños. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, vamos a pasarles el link de un pequeño test de lo que dimos el día de hoy. Entonces, por favor, para que lo contesten. Una vez hayan terminado, nos envían una captura de pantalla por el chat mismo. Eh, Listo. Me avisan cuando hayan finalizado.
Listo, muchas gracias, yo ya mandé. Listo, muchas gracias por conectarse. No se olviden de pasarnos la captura de pantalla. Muchas gracias y que pasen una linda tarde. Gracias. Gracias por su atención. Pero please guarda las capturas de pantalla y me pasas para hacer lo de la presentación.